alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Amén. Ahora sí, que el Señor Jesús les bendiga, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde. Abundantes bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar en este día en el nombre del Señor Jesús y lo vamos a hacer con una hermosa oración. Si está en su posibilidad, hermano, acompañarme en esta oración para que nuestro Dios nos dirija en esta tarde, dirija cada palabra, dirija este hermoso estudio que es para la gloria de su nombre. Oremos. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, amantísimo Creador de los cielos y la tierra, Señor Jesús, Dios de los cielos. Gracias te doy en esta tarde, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú eres grande y maravilloso. Gracias te doy por esta bella oportunidad de estar aquí una vez más a través de este medio, Señor, reunidos en tu santo nombre, haciendo este estudio bíblico, Padre amado, para conocerte cada vez más, para conocer cada vez más de tu palabra, Señor. Ayúdanos ahora, te lo ruego, dirígenos con tu Santo Espíritu, Señor, pon tú las palabras, danos tú, Señor, la revelación de tu palabra para poder comprender tus escrituras, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, te lo ruego. Bendice a mis hermanos que ya se han conectado y ruego también por aquellos que se irán conectando a lo largo de este estudio, Señor Jesús. Una vez más te doy las gracias por este bello momento, Señor Jesucristo. A ti la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, les saludo una vez más cordialmente en el nombre del Señor Jesús. Muchas bendiciones para ustedes, hermano Elías, hermano David, hermano Ezequiel, hermana Rosina. El Señor Jesús les bendiga de una forma muy especial. Esperemos que se vayan conectando los hermanos a lo largo del día de hoy. Hermanos, la semana pasada vimos, digámoslo así, un resumen del libro de Levíticos o de Levítico. Amén. El día de hoy entonces vamos a continuar con la historia, hermanos, como lo hemos estado estudiando desde hace más de un año. Amén. Desde hace más de un año hemos comenzado este estudio de el origen del pueblo de Israel, comenzando desde los patriarcas. Amén. Desde los patriarcas. Gloria a Dios. Saludo a mi hermano Antonio, bienvenido, mi estimado hermano, que el Señor Jesús le bendiga grandemente. Estamos recién comenzando, hermanos, les decía que empezamos este estudio del origen del pueblo de Dios desde los patriarcas, hermanos. Nos enfocamos en Abraham y ya ha pasado un poquito más de un año. Gloria a Dios por eso, mis queridos hermanos. Recuerdo todavía el año pasado, en verano, en febrero, por cierto, recuerdo que una semana les dije que íbamos a aplazar un día en particular porque yo estaba viajando y por allí más o menos me guío en el tiempo y eso dice que tenemos más de un año que empezamos este estudio. Así que gloria a Dios por eso, mis hermanos. Según la cuenta que yo llevo por aquí, creo que es la clase número 54. Así que son unas cuantas clases las que hemos hecho para la gloria de Dios. El día de hoy entonces vamos a continuar con esta historia, hermanos, y como usted recuerda, lo último que vimos en relación a esta historia fue la muerte de Moisés. Así que para comenzar el día de hoy, vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 1 del libro de Josué, capítulo 1, hermanos, y dice así en el nombre del Señor Jesús. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y el Señor le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y le dice unas palabras parecidas a las que Moisés le había dicho antes de morir. El Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. Y el Señor continúa diciéndole: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esto me hace pensar, hermanos, cuando el Señor le dice a Josué que meditara en este libro, en esta ley, de día y de noche, me hace pensar que si yo tomo estas palabras y medito en las sagradas escrituras, y yo medito en la palabra de Dios de día y de noche, pues voy a hacerme con esta promesa que Dios le hizo a Josué. Le dice así: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si nosotros hacemos todas las cosas y guardamos todas las cosas que están escritas en las sagradas escrituras, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, hermanos, esta promesa tan bonita que hay de parte de Dios. Amén, para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que no solamente estudian la palabra de Dios, sino que guardan las palabras que están allí escritas, sino que viven conforme a lo que Dios ha establecido. Amén. Vas a prosperar en tu camino, dice el Señor, y todo lo que hagas te saldrá bien. ¿A quién no le gustaría que todo lo que haga le salga bien? A veces las cosas nos salen mal y nos entristecemos, nos frustramos, nos enojamos. Amén. Pero cuando las cosas salen bien, oh, cómo nos alegramos y decimos gracias a Dios. Pues déjeme decirle, hermano, que mientras usted guarde la palabra de Dios, todo lo que usted haga, mientras usted viva para Dios, todo lo que usted haga le saldrá o le favorecerá para bien. Amén. Entramos en el tema el día de hoy, hermanos. Me tomé unos minutos para decirles unas palabras, porque ya ustedes saben cómo soy yo. Cuando el Señor me pone una palabra, tengo que decirla, hermanos, para que sea de bendición para ustedes. Yo sé que usted está allí atento a la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí el Señor estaba hablándole a Josué. Bueno, Josué, ya te lo habíamos dicho antes por medio de Moisés, tú ibas a ser el que continuaría con el liderazgo de esta nación. Ahora ya mi siervo Moisés ha muerto, ahora ya han pasado los 30 días tal vez de que la Biblia nos dijo, nos enseñó al final de Deuteronomio, que lloraron a Moisés, hicieron luto por Moisés. Amén, ya había pasado todo esto y ahora el Señor le está diciendo a Josué: ahora sí ha llegado el momento de entregar la tierra que he prometido. Tú vas a ser el encargado de esta tarea, Josué. Tú vas a ser el encargado de entregar esta heredad a los hijos de Israel. En este momento nos encontramos, hermanos, en las llanuras de Moab.
Amén. Voy a compartir el mapa que tengo acá mientras estoy conversando con ustedes acerca de lo que está aconteciendo en este momento, hermanos. En este momento, gloria a Dios, y aprovecho de una vez para saludar a mi hermanita Lucero. Un gusto que estés con nosotros, hermana Lucero. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente. Estamos comenzando recién y estamos hablando específicamente en este momento sobre la historia o la vida de Josué, porque ahora Josué iba a ser el encargado, amén, de llevar o de entregar esta tierra que había sido prometida, la tierra de Canaán. Ahora iba a ser entregada a los hijos de Israel. Y aquí, hermanos, en las llanuras de Moab, al este del Jordán, se encontraba, aquí en Abel Sittim, se encontraba el pueblo de Israel. Aquí vemos que el mapa nos está marcando el monte Nebo. Si usted recuerda, hace 2 semanas atrás, que pasó en este monte Nebo, allí estaba Moisés recibiendo la visión de todo lo que sería la tierra prometida, y allí mismo el Señor se encargaría de sepultar a Moisés, razón por la cual aún al día de hoy no se sabe dónde fue sepultado Moisés. Solo se sabe que en una ocasión Satanás contendía con el arcángel, amén, por el cuerpo de Moisés, pero el Dios mismo estaba allí. Él fue el que le enterró, amén. Allí está este monte Nebo y aquí está Abel Sittim en las llanuras de Moab. Recordar también que gran parte de este territorio al oeste de el Jordán, que le pertenecía a Og de Basán, que le pertenecía al rey Sejón, ya había sido entregado, hermanos, a 2 tribus y a una media tribu. Así que con el compromiso de que ellos salieran también con el resto del pueblo al otro lado del Jordán para conquistar la tierra prometida, porque si ellos no le ayudaban, entonces les iban a quitar esa tierra que se les había otorgado cuando ellos se lo pidieron a Moisés. Yo sé que usted recuerda porque no hace mucho conversamos acerca de eso. En este momento se encuentra entonces el pueblo de Israel aquí en Sittim, y Josué ahora tiene, hermanos, este gran compromiso por delante. Lo primero que Dios le dice a Josué es que iba o tenía que cruzar el Jordán. Tienes que cruzar ahora el Jordán. El Señor llama, amén, a Josué, gloria a Dios. El Señor llama a Josué y le dice, mira, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. El primer desafío que tenía Josué por delante era cruzar el río Jordán. Amén. Saludos, hermana Analía, bendiciones. Estamos comenzando hace unos pocos minutos. Estamos hablando acerca de Josué en el momento en el que él comienza su liderazgo. Amén. Saludo también a mi hermana Patricia. Bienvenida, mi hermana. Estamos comenzando hace unos pocos minutos hablando específicamente cuando Josué toma o comienza su liderazgo. Ahora, hermanos, ya Moisés había muerto. Ahora le tocaba a Josué seguir con la batuta, tomar esta batuta y seguir adelante. Era un gran desafío lo que tenía. Por eso las palabras que Dios le dice a Josué es: esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Unas palabras importantes que el Señor le da a Josué es: mira este libro de la ley que dejó Moisés, mis palabras escritas por Moisés. Mira este libro, guarda este libro, medita en este libro de día y de noche. Guarda las palabras que están escritas en él. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: tienes que obedecer
mis mandamientos. De esa manera tu camino será prosperado y todo lo que tú hagas te saldrá bien. Eso fue lo que Dios le dijo o le estaba diciendo a Josué. Esas fueron las primeras palabras que quedaron aquí plasmadas, hermanos. Voy a resaltar algunos aspectos importantes que tenemos que considerar para comprender lo que está a punto de suceder en la historia del pueblo de Israel. Josué, hermanos, había nacido en Egipto. Amén. Josué había nacido en la esclavitud del pueblo de Israel por los egipcios. Hermanos, Josué había nacido siendo un esclavo. Así como Moisés también había nacido en tiempo de esclavitud, pero con una crianza distinta. Josué se formó, hermanos, como los hebreos que estaban siendo esclavizados, aleluya, en Egipto. Amén. Mi hermano Ezequiel está solicitando la palabra. Hermano Ezequiel. Hola, hola, bendiciones. Acá estoy con mi Bendiciones. hermano Antonio escuchando el mensaje. Me hacía una pregunta él, bueno, con mi esposa igual, perdón. Estamos acá los tres tomando once y Amén. escuchando. Se enojó conmigo porque no la nombré. Don Antonio me decía, tiene que haber habido luchas de poder allí por la sucesión. En este caso, según como nos lo plantea la Biblia, no sucedió esto porque Dios se anticipó. El Señor se anticipa a la muerte de Moisés, y de hecho cuando Él le dice, arregla tus cosas, Moisés, porque vas a subir al monte, vas a ver la tierra prometida, la vas a ver, pero no vas a entrar, y luego te reunirás con tu pueblo. Eso fue positivo. Sí, lo que inmediatamente le dice Moisés es, Señor, te ruego por alguien que lidere el pueblo, porque se van a descarriar como ovejas. Ya. Entonces Porque allí, dime. en el becerro igual se amotinaron. Exactamente. Eso Y, ocurre, claro, ocurre antes. y, Ya y en varias ocasiones también sucede eso, que por ejemplo se levantaron contra Moisés, murmuraron contra él, cuestionaron su liderazgo, la rebelión de Coré, por ejemplo. claro, los amotinadores ya estaban como ya en su lugar. Exactamente. Entonces, precisamente para evitarse esto, como es de imaginarse, como quizás lo planteó el hermano Antonio, es de imaginarse quizás que Moisés muere y de una vez van a comenzar a cuestionarse, a preguntarse quién va a ser el que los lidere. Adelantándose a todo eso, el Señor ya le dice a Moisés y le deja instrucciones a Moisés de que es Josué el líder. De hecho, Moisés unge a Josué. Moisés pone sus manos sobre Josué diciendo, este va a ser el nuevo líder. Y le dice al pueblo, así como me siguieron a mí, ahora van a seguir a Josué. Le dice al pueblo, así como me obedecieron a mí, tienen que obedecer a Josué. Moisés hace todo esto antes de su muerte. Gracias, hermano. Gracias. Amén. De esta manera, no habría esos problemas, porque sí, hermano, yo me imagino también que sucedería todo esto si no se deja el líder establecido. Pero Dios había anticipado ante todo esto, hermanos, y ahora Josué ya, recordemos esas palabras que Dios le dice a Moisés. Dios le dice a Moisés se me fue la palabra porque es una palabra, como lo plantea el Señor, es un poco de analizar de tu como de tu reputación, algo así, le estaba diciendo el Señor, de lo que tú tienes, Moisés, dale a Josué. En otras palabras, de la autoridad que tú tienes, Moisés, sobre el pueblo, porque ya el pueblo respetaba a Moisés por todas las veces que se habían levantado contra Moisés y Dios había apoyado el liderazgo de Moisés. Dios le dice, de eso que tú tienes, Moisés, dáselo, dale una porción a Josué. Entonces era para evitar todo esto. Ya en este punto, Josué, no quedaba duda para el pueblo de Israel que era el que Dios había dejado como el sucesor de Moisés. El mismo Moisés así lo había hecho, ungiéndole y orando por él. De hecho, hay una parte al finalizar el de Deuteronomio, hermanos, que dice que como que el Espíritu de Dios vino
sobre Josué, el espíritu de sabiduría o el espíritu de inteligencia vino sobre Josué porque Moisés había puesto las manos sobre él. Ya después de la muerte de Moisés, como que el espíritu de Dios viene sobre Josué, hermanos, y allí entonces estamos aquí específicamente en este momento cuando Dios le está diciendo a Josué, ahora te toca a ti, porque ya Moisés no está, ahora tú, Josué, tienes que llevar al pueblo y conquistar la tierra prometida, lo cual no iba a ser un trabajo fácil, solo que al contar con el respaldo de Dios, hermanos, la victoria estaba segura. Así que les estaba diciendo que Josué había sido criado en Egipto, amén, en el tiempo en el que el pueblo de Dios era esclavo, hermanos. Israel era esclavo de los egipcios. Cuando Moisés huye de Egipto a sus 40 años, amén. Exactamente, gracias hermana Patricia. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Muy bien, allí está ese pasaje que hace mención a lo que yo les decía cuando se habla de que Moisés había puesto las manos sobre Josué. Gracias hermana Patricia. Cuando Moisés se va, hermanos, al desierto, recordando que él huye porque por lo que había hecho, usted conoce la historia, en ese tiempo es cuando nace Josué. Amén. Hay una diferencia de edad entre Moisés y Josué de 40 años. ¿Y cómo llegamos nosotros a esta conclusión? Porque Josué lo dice. Yo era de 40 años cuando salimos de Egipto. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, Josué tenía 40 años. Y sabemos que Moisés tenía 80 años cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Moisés le llevaba 40 años a Josué. Hermano Ezequiel. Buenas, aquí estamos de nuevo. Mi hermano Antonio no puede hablar, ha sido intervenido de la boca, de un problema que tuvo en los dientes, pero igual está con preguntas acá y voy a hacer yo la pregunta por él. Él me pregunta, cuando Josué toma el mando, ¿el pueblo se somete a la autoridad instantáneamente, la autoridad de Josué, o pasa un tiempo? ¿Y cómo sucedió ese traspaso? ¿Cómo sucedió ese traspaso? Porque Moisés va al monte, Dios le muestra la tierra prometida y después no baja. No baja y vive ahí hasta 120 años muere, a los 120 años ya muere Moisés. ¿Y cómo ocurrió ese traspaso? Pregunta el hermano Antonio. Amén. Sí, mi hermano, en realidad cuando Moisés sube a este monte, al monte Nebo, amén, que le hice mención recientemente, este monte Nebo, cuando Moisés sube a ese monte, ya eso es lo último que hace Moisés. Ya Moisés tiene sus 120 años. Es decir, recordemos los últimos actos o los últimos hechos de Moisés. Él deja todo ordenado. Él deja todo absolutamente ordenado. De hecho, hermanos, el libro de Deuteronomio completo es prácticamente el discurso de despedida de Moisés. Ustedes leen, por eso el nombre es Deuteronomio, que significa segunda ley. Este libro de Deuteronomio, hermanos, es como Moisés haciendo un recuento de todo lo que Dios le había entregado, de todo lo que ellos habían hecho desde que salieron de Egipto, resaltando como los puntos más importantes o relevantes. Allí Moisés prácticamente se está despidiendo de todo el pueblo de Israel. Son dos grandes discursos más el cántico de Moisés, que es una de las revelaciones, una de las profecías finales que Dios le da a Moisés, y Moisés los deja plasmados como testigo de lo que iba a suceder muchos años después de ese acontecimiento. Todo eso lo vemos, hermanos,
en el libro de Deuteronomio. Allí Moisés ya tiene sus 120 años. De hecho, Moisés en parte de su discurso les dice, ya yo soy viejo de edad, tengo muchos años encima, ya ahora ya no puedo seguir como antes. Y si eso fuera poco, Dios me dijo que yo no iba a entrar a la tierra prometida. Es por eso que yo me voy a despedir de ustedes. Y Moisés da como este gran discurso. Es bastante emotivo entender el contexto en el que se escribe el libro de Deuteronomio, porque es un Moisés que, a pesar de sus 120 años, la misma Biblia lo dice allí en Deuteronomio, que a pesar de su edad, sus fuerzas no habían decaído, sus ánimos no habían decaído. A pesar de tener 120 años, él pudo también haber cruzado a la tierra prometida, él pudo ir a la guerra. De hecho, cuando el pueblo de Israel derrota al rey Sehón, derrota al gigante rey Og de Basán, Moisés tenía 120 años y era el que lideraba a este pueblo, hermanos, que tuvo estas victorias, por supuesto, otorgadas por la mano poderosa de Dios. Pero allí estaba Moisés con 120 años y la Biblia diciendo que su fuerza y su ánimo no habían decaído ni siquiera un poco, hermano. Todavía podía seguir el hombre adelante, pero era la voluntad de Dios que allí se despidiera. Entonces, todo eso sucede allí. Moisés, allí mismo, en ese mismo entorno, en ese mismo acontecimiento, él unge a Josué delante de todo el pueblo, le entrega el liderazgo, le entrega el poder, le pone las manos a Josué. Todo eso sucede allí. Él da esos discursos, prácticamente un resumen, habla de las leyes, habla de muchas cosas que ellos vivieron. Y ya a lo último, él se despide del pueblo, porque ya él sabía que ahí iba a morir, porque Dios se lo había dicho. Así que él se despide, él sube, hermanos, y en el momento en el que Moisés muere, parte de ese espíritu que estaba en Moisés es traspasado a Josué de forma inmediata cuando Moisés muere. Entonces es allí cuando Josué entonces tiene que tomar este liderazgo que ya se le había sido entregado. Viene el luto, lloran por Moisés porque saben que ha muerto. ¿Cómo, hermano? Me pudieran preguntar algunos, ¿cómo si Moisés subió a un monte solo, si nunca bajó, si nadie sabe dónde lo enterró Dios? ¿Cómo supieron que estaba muerto? Hermano, lo más probable es que Dios se lo haya hecho saber a Josué de esa manera. Así como aquí le está hablando a Josué diciéndole, ya es la hora de que cruces este Jordán. Así mismo me imagino yo que fue que sucedió, que le dijeron ahora. De hecho, aquí, hermanos, cuando usted lee este versículo 1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces es probable que allí, hermanos, ellos se estén enterando de esto, porque es la palabra de Dios, lo dice textualmente, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Amén. Así que eso, hermano Antonio, espero que les sirva de todas maneras. Igual yo les voy a pasar a ustedes el enlace, porque yo creo que yo hablé bastante de gran parte de esto en las dos últimas clases que hicimos de despedida de Moisés, antes de hablar del libro de Levítico. Así que igual eso queda por allí, hermanos, porque hay bastante que escuchar con respecto a esto. Pero sí, hermanos, el Señor dejó todo ordenado. Moisés, cuando parte, todo ese traspaso se hace de forma inmediata. Amén. Despidiéndose Moisés del pueblo, Josué asumiendo el liderazgo. Amén. De eso no quedó duda ni para el pueblo ni para el mismo Josué, que ahora Dios le estaba diciendo, esfuérzate, levántate, sé valiente y lleva ahora a mi pueblo al otro lado del Jordán. Así que por esa razón, hermanos, estamos aquí porque yo les estaba diciendo que Josué tenía 40 años cuando salieron de Egipto. Yo les decía, Josué había sido nacido y criado en un entorno de un pueblo de Israel, un pueblo hebreo, esclavo de los egipcios. Pero cuando sale a sus 40 años, Josué demuestra tener habilidades en la guerra. Porque una de las primeras batallas que tiene
el pueblo de Israel, liderado por Moisés, recién saliendo de Egipto, a unos 3 meses tal vez de haber salido, es con los amalecitas, porque Amalec sale al encuentro de Israel, y es allí cuando leemos aquel momento histórico que Moisés oraba desde un monte alto, y cuando las manos de Moisés estaban arriba, el pueblo iba venciendo, y cuando Moisés se le cansaban las manos, que bajaba las manos, el pueblo de Israel como que comenzaba a perder. Esa guerra, esa batalla, en el campo de batalla estaba Josué liderando al ejército, por decirlo de una manera, al ejército de Israel. Desde allí, Josué ya mostraba ciertas cualidades de guerrero, ciertas cualidades de soldado, amén, de líder también, por supuesto, pero había como una diferencia porque digámoslo así, el ministerio de Moisés era muy distinto al que ahora recibía Josué, en el sentido de que Moisés era profeta, Moisés era de enseñar, de guiar, de dirigir, de educar, de formar, quizás en la parte de la fe, la doctrina que estaban recibiendo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Era esta prácticamente el ministerio de Moisés, de formar, pero ahora el ministerio que estaba recibiendo Josué, aparte de liderar al pueblo, tenía más que ver con la parte de la guerra. Josué se iba a enfrentar a una serie de guerras y batallas libradas, hermanos, porque de esa manera era que iban a conquistar la tierra prometida. Así que si sacamos nosotros nuestras cuentas, hermanos, porque es necesario entenderlo de esta manera, vamos a darnos cuenta de que Josué tendría unos 80 años aproximados cuando él comienza su liderazgo con el pueblo de Israel. La misma edad que tenía Moisés cuando Dios lo mandó a liberar al pueblo de Israel. En otras palabras, cuando Moisés comenzó a liderar el pueblo de Israel, Moisés tenía 80 años. Ahora Josué, con 80 años también, iba a comenzar a liderar al pueblo de Israel. Hermanos, 80 años tenía Josué, y su tarea principal era ir a la batalla, o sea, ir a la guerra con su espada en la mano, hermano. Con 80 años, imagínense. Y también vamos a hablar de Caleb, porque creo que él tenía la misma edad que Josué, si no me equivoco. Entonces allí estamos ubicándonos con este Josué de 80 años. 80 años. Y muchas personas cuando hablan de Josué, no sé si alguno compartirá lo mismo conmigo, pero cuando hablan de Josué, lo comparan con un joven. De hecho, a los jóvenes les gusta mucho este versículo que leímos al inicio: esfuérzate y sé muy valiente. Amén. Este capítulo 1 de Josué, versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y el versículo 9, creo que es uno de los que más le gusta a los jóvenes: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Cierto, hermana Patricia, cierto, hermanos queridos, que como que de alguna manera se asocia estos versículos de Josué, perdón, con los jóvenes. No sé por qué, analizándolo, Josué tenía 80 años en este momento cuando estaba recibiendo esta palabra. Tenía 80 años, hermanos, cuando estaba comenzando el liderazgo de Josué. Cuando estaba comenzando su ministerio, tenía 80 años. Así que bueno, yo todavía tengo tiempo. Si el Señor me va a llamar al ministerio, todavía me faltan unos 40 años. Amén, para comenzar. Así que bueno, el Señor nos ayude, hermano Ezequiel. Gloria a Dios. Entonces aquí está este Josué, hermano, con 80 años. Y aquí vamos a hablar de esto el día de hoy.
con la ayuda de nuestro Dios. Me faltan 15, dice el hermano Ezequiel. Yo pensaba que te faltaban como unos 10, hermano, para los 80. Pero bueno, si te dice que son 15. Amén. Bien, hermanos. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Josué, persona, y Josué, el libro. Josué, el libro. Amén. El libro de Josué. Como libro de Josué tenemos aquí, hermanos, digámoslo así, el resumen o cómo está distribuido el libro de Josué. Como ustedes ven, hermanos, son 24 capítulos. Pudiéramos decir que es un libro bastante corto en relación al tiempo, en años y a lo que ellos hacen. Pero está bastante resumido en comparación, por ejemplo, con el libro de los Números, que estaba bien detallado, el libro de Éxodos, que estaba bien detallado en muchos aspectos, y el mismo libro de Levítico y Deuteronomio. Así que, en primer lugar, vamos a ver los preparativos para la conquista. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Josué. Allí están, hermanos, los preparativos para la conquista. En el capítulo 1 vemos como el llamamiento de Josué, aunque ya él estaba establecido como líder, era como que cuando Dios le decía, ahora este es el momento en el que tienes que empezar, ya tienes que cruzar el Jordán. Entonces allí, hermanos, en estos 3 capítulos vamos a encontrarnos con este primer desafío que tiene Josué, que era cruzar el río Jordán. Capítulo 2 se habla de espías, y en el capítulo 3 ellos cruzan el río Jordán. Allí, hermanos, vamos a darnos cuenta de algunas similitudes, porque Josué tuvo un líder llamado Moisés y Josué aprendió de él. Moisés envió 12 espías, usted recuerda, ¿verdad? Josué también envió espías, solo que envió 2 solamente. Quizás porque el territorio era mucho más pequeño de lo que comparado a los 12, el territorio que tenían que espiar. Valga la redundancia, hermanos. Josué también manda espías. El mar Rojo se abre por la mano poderosa de Dios para que el pueblo de Israel, dirigido por Moisés, cruzara el mar Rojo en seco. Ahora Josué tenía que atravesar el río Jordán, el cual también se secaría, para que ellos pasaran en seco. Hay algunas similitudes, hermanos, con respecto a Moisés y Josué. Josué aprendió de Moisés, mandó los espías. Ya cuando avancemos en la historia, vamos a ir analizando, por supuesto, a fondo estos acontecimientos. Luego que ellos cruzan allí, hermanos, el Jordán, hacen un altar. Se habla entonces de el segundo, ¿cómo lo diríamos? Periodo. Primer periodo, preparativos de conquista. Segundo periodo, guerra y conquista. Luego de que ellos pasan el Jordán, viene la circuncisión, viene la celebración de la Pascua, hermanos. Y a partir de este momento vienen entonces las guerras. Viene la toma de toda la tierra de Canaán. Viene todo esto, hermanos. En primer lugar, si bien es cierto, yo les decía, el primer desafío era el río Jordán. A nivel de guerra, de batallas, de conquista, la primera ciudad que sería un gran desafío para ellos sería nada más y nada menos que la fortaleza de Jericó. ¿Cuánto se ha hablado acerca de los muros de Jericó? Hay canciones, hermanos, hay coros que hablan de los muros de Jericó, y esa era la primera ciudad a conquistar. Amén. Bajo el liderazgo de Josué. Hermano Ezequiel. Ya, aquí salió otra pregunta, hermano Antonio. Hermano Antonio me pregunta cuál fue bueno, ya lo está diciendo, la primera ciudad conquistada entonces fue Jericó. Amén. ¿Y cuál sería la tierra prometida en la actualidad? ¿Cuál sería la ciudad de la tierra prometida? Cuando entraron a la tierra prometida, ¿a qué corresponde? La ciudad, ¿cuál sería la ciudad de la tierra prometida? ¿O el lugar? Sí, aprovechando que estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Creo que todos están viendo allí
eh, lo que estoy, vamos a decir así, transmitiendo. Amén. Aquí estoy mostrándoles un mapa. Este mapa, hermanos, que está aquí, ojalá lo puedan ver. Voy a ponerlo un poco más pequeño. Amén. Este mapa que está acá nos va a mostrar de color verde que la Biblia habla del gran río Éufrates como uno de los límites de la tierra prometida. Pero en resumidas cuentas, todo lo que usted ve acá de color verde, desde aquí abajo, donde dice torrente de Egipto, desde el Negev, aquí abajo, Cades Barnea, creo que es una de las ciudades más abajo que se muestran. Desde ahí, hermanos, empieza lo que es la tierra prometida. Todo lo que es de color verde, hermanos, es la tierra prometida. Amén. Todo lo que es de color verde. Si ustedes se fijan, aquí al sur está Edom. Esta tierra, Dios no se la prometió a Abraham o a los hijos de Israel, porque él decidió reservársela o dejársela a Edom. Usted recuerda quién es Edom, ¿verdad? Edom es Esaú, el hermano de Jacob. Esta tierra el Señor permitió que se la quedase Esaú, Edom, en este caso su descendencia. Por eso no entra en la tierra prometida. Todo lo verde, si ustedes se fijan, Filistea, que no voy a entrar en detalles ni en polémica, pero Filistea es Palestina, hermano. No voy a entrar en detalles, no vayan a hacer preguntas de Palestina, hermano. Pero Filistea no está dentro de la tierra prometida. Se resguarda ese pequeño territorio. Las 5 ciudades principales de Filistea están allí dentro de su territorio, pero si ustedes se fijan, hacia arriba, todo esto de color verde, miren, hacia el norte, todo lo que sube, aquí vamos, todo esto es el río Jordán, ¿verdad? Aquí vamos, todo esto hasta arriba, hermanos. Aquí está el monte de Hermón, aquí está Damasco. Todo esto entra en lo que es la tierra prometida. La Biblia habla del gran río Éufrates al norte, pero este mapa creo que no me lo está mostrando. Amén. Pero por allí más o menos están los límites de lo que sería la tierra prometida. Todo eso, hermanos, un gran territorio que comienzan por dirección o por el liderazgo de Josué, comienzan a ser conquistados, hermanos. Todos estos territorios. Voy a hacer un paréntesis para saludar a mi hermano Darwin, el pastor en la iglesia del Rotario. Amén, allá en Venezuela. Saludo, hermano Darwin, hermana Ángela, familia. Bendiciones. Nosotros seguimos con la historia del pueblo de Israel. Ya estamos en el momento en el que Josué asume el liderazgo. Y este mapa es interesante, hermanos, porque aquí, bueno, estos años son estimados. Yo les decía la semana pasada que hay varias estimaciones con respecto a los años. Amén. Aquí lo que les quiero mostrar de este mapa es que desde Sittim, hermanos, al este del Jordán, de aquí parte el pueblo, y aquí se habla de Gilgal, y Gilgal iba a ser una ciudad muy interesante, allí justo al lado de Jericó. Gilgal, hermanos, iba a ser una ciudad interesante porque allí, si no me equivoco, vamos a verlo más adelante, pero en Gilgal se iba a establecer Josué. De hecho, si no me equivoco, hermanos, en Gilgal se establece el primer rey de Israel. Todavía no hemos llegado a este tiempo, pero allí Gilgal va a jugar un papel muy importante. Entonces, si ustedes se fijan aquí, más o menos, hermanos, exactamente, el rey Saúl, el primer rey de Israel, él se establece aquí en Gilgal. Ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que más o menos este es como el recorrido que ellos hacen desde que conquistan Jericó. En este orden, después de Jericó se habla de Ai, la derrota o la conquista. Aquí en Ai van a pasar varias cosas.
Por supuesto que hoy no estamos profundizando, sino que a manera de, ¿cómo decirlo? Como una tabla de contenido de lo que se va a llevar a cabo en esta fase de Josué. Allí en Ai van a suceder algunas cosas interesantes. En Jericó se toma algo que no correspondía a una persona en particular y trae repercusiones en la guerra contra Ai. Aquí están los gabaonitas, los que buscan refugio. Los gabaonitas buscan alianza con Israel porque están viendo cómo va avanzando, como comiéndose y devorándose ciudad por ciudad, conquistando ciudad por ciudad. Los gabaonitas, ya te voy a dar la palabra, hermano Ezequiel. Los gabaonitas, ellos prefieren hacer alianza con Israel, mientras que el resto de las naciones o ciudades lo que hacen es hacer alianzas entre ellos para hacerle frente a Josué y al pueblo de Israel. Los gabaonitas no, los gabaonitas buscaron hacer la paz con Josué y de esa manera se salvaron. Hermano Ezequiel. Eso mismo estábamos hablando acá con don Antonio, con el hermano Antonio. Tenían que expulsar a todos los invasores, por así decirlo. En realidad tienen que ser aniquilados, hermano. Tenían que ser aniquilados. O sea, hablamos de genocidio. Hablamos Eso lo vamos a hablar en la próxima semana. Los amorreos eran asesinos. Los amorreos eran malos. Ahí vamos a hablar de eso, que porque algunos acusan a Israel de genocidas, pero hay que ver, porque hay algunas interpretaciones del libro de Josué donde se dice de que no es literal cuando se habla de ciertas aniquilaciones. No aniquilaciones, la palabra que se utiliza, no sé si es destrucción, no tampoco. Expulsar, creo que se utiliza una palabra. Hay por allí algunas interpretaciones con respecto a eso, hermano Ezequiel, hermano Antonio, que nos da a entender de que no era un genocidio como tal, sino que era más bien una expulsión de las tierras. Por supuesto que en el momento de la guerra habían muertos porque era una guerra, pues. Pero más allá de eso, no es que un genocidio es distinto donde se aniquilan y se matan niños, mujeres, todo de eso. No, se habla de una expulsión. Sí, es que, bueno, tomando lo que pasó con Jericó, ahí hablamos, dice que niños tenía que matarlo a todos. Sí, bueno, con Jericó, ya vamos a entrar en esos detalles, quizás cuando llegue el momento de expandirlo, porque allí hay varias cosas que mencionar, razones por las cuales quizás Dios muestra como que una mano fuerte, una mano dura con algunas ciudades en particular. Y gran parte, por ejemplo, y es porque también tiene que ver mucho con la idolatría, hermano, tiene que ver mucho con los rituales que había en la época. Tiene que ver por, no sé si recuerdas cuando hablábamos de Baal Peor, de las sacerdotisas, de las orgías, de todas las cosas que se hacían según ellos en nombre de su religión, tenían sus rituales y sumado a eso habían sacrificios humanos, habían sacrificios de bebés, de niños pequeños dedicados a esos dioses paganos, que decíamos también detrás de esos dioses paganos habían demonios que se nutrían de eso que hacían estas personas. Entonces, hay algunas cosas que vamos a resaltar también para tratar de entender quizás por qué en algunos casos se ve como la mano tan dura, tan fuerte de Dios. Amén. Pero es porque su ira también, hermanos, así como no sé si ustedes recuerdan, hermanos, la destrucción de Sodoma y Gomorra y las razones por las cuales sucede la destrucción de Sodoma y Gomorra, perdón, hermanos. Pero en este caso, la diferencia es que Dios ejecuta un juicio sobre los cananitas, idólatras, perversos, no con fuego divino, con azufre divino del cielo, sino que Dios utiliza a Israel como un instrumento para llevar a cabo su juicio. Esto, hermano, es una cuestión de fe. Una persona que no tiene fe no va a entender esto, pero una persona con fe va a entender lo que yo estoy diciendo, hermano. Dios utilizó a Israel como un instrumento para ejecutar un juicio sobre la tierra de Canaán
que era una tierra pervertida, que era una tierra llena, hermano, de ritos, de rituales satánicos, si se quiere ver desde otro punto de vista para enfatizar más, porque estamos hablando de lo que ellos hacían, hermanos. Estaban corrompidos, pero de una manera demasiado exagerada, hermanos. Como les digo, los sacrificios de los niños, los sacrificios humanos, toda esta gran cantidad de cosas, todo lo que es idolatría, toda esta perversión, había subido a la presencia de Dios, y ahora Dios estaba ejecutando un juicio sobre toda la tierra de Canaán. En este caso, Dios utilizó otra vez a Israel como ese instrumento para llevar a cabo este juicio. No sé si me puede entender, hermano, lo que les estoy diciendo en esta hora. Amén. Esto lo vamos a seguir hablando, por supuesto, porque una de las cosas que más resalta del libro de Josué son las guerras. Esto lo vamos a seguir hablando, claro que sí, mis hermanos, porque el libro de Josué resalta en gran manera el tema de las guerras, la conquista. Mire, se habla de Jericó, se habla de Ai, se habla de los amorreos, de infinidades de reyes, hermanos, que hicieron una especie de alianza. Incluso hay algún rey que le cortan los pulgares de las manos, de los pies, y uno pudiera decir, estos eran unos carniceros, estos israelitas, pero ese mismo rey habla y él dice, creo que él menciona 70 reyes que también él les había hecho eso, y él dice, así como yo le hice esto a aquellos, así Dios ha hecho conmigo. Él no dijo Israel hizo conmigo, dijo Dios ha hecho conmigo. E incluso algunos de esos reyes cananeos entendieron que lo que les estaba aconteciendo era de parte de Dios y no de parte de Israel. En otras palabras, más que la conquista de Israel, más que la guerra de Israel, era la guerra de Dios. Pero la guerra de Dios, ¿contra quién? Contra un pueblo pervertido, contra un pueblo perdido, contra un pueblo idólatra, contra un pueblo lleno, hermanos, de rituales que son abominación a la presencia de Dios. Eso es lo que hay que entender, que hay detrás de todo esto, hermanos, porque de aquí hay muchísimas cosas que se han hablado con respecto a todas estas guerras que sucedieron en este momento. Eso iba a ser en este segundo bloque, la guerra y la conquista. Amén. Eso lo vamos a analizar con la ayuda de Dios, hermanos míos. Reúnan todas las preguntas que ustedes quieran, porque vamos a profundizar hasta donde Dios nos lo permita. Amén. Vamos a tomarnos todo el tiempo que nos lleve, pero con la ayuda de nuestro Dios vamos a analizar y a estudiar todo esto a fondo, hermano. Esa es la idea de este estudio. Amén. Y aprovecho para saludarles a todos ustedes, hermanos, que todavía están allí conectados. Amén. Gracias, hermanos, por participar. De verdad que sí. Para mí, pues, es motivo de alegría que ustedes estén apoyando esto, porque esto quiere decir, hermanos, que usted está interesado por aprender la palabra de Dios. Así que usted también puede aportar, hermanos, cuando usted lo desee, como lo han estado haciendo algunos por casilla de texto, o si desean intervenir, así como lo está haciendo nuestro hermano Ezequiel, nuestro hermano Antonio. También, hermanos, lo pueden hacer sin ningún problema. Amén. Entonces esto sería este segundo bloque, hermanos, donde se habla de esto, la astucia de los gabaonitas, que era lo que yo les decía. Ellos buscaron alianza con Israel. Esto sería entonces todo lo que está dentro del hecho de que Dios había prometido esa tierra a la descendencia de Abraham por medio de Jacob. Luego vendría entonces la repartición, y esta, hermanos, repartición, bueno, aquí va a ser un poco fuerte, hermanos, no sé si decir tedioso, porque es mucho lo que se dice con respecto a esto, hermanos. Tiene que ver con límites. Imagínense estudiar la distribución política y geográfica de un país, algo más o menos así. Se habla de la repartición de Canaán, la repartición de las tribus, todas las tribus, hermanos, cómo se fueron distribuyendo allí en la tierra de Canaán.
Lo vamos a ver desde el capítulo 14. En el capítulo 13 se habla de las tierras que hay por conquistar. Luego viene la repartición de lo que ya había sido conquistado, hermanos. Efraín y Manasés, las demás tribus, se hablan de las ciudades de refugio. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, de Hebrón. Hebrón es una ciudad muy interesante. Vamos a resaltar un poco a Caleb, hermanos. Vamos a hablar de esto porque Hebrón también sería la ciudad donde se establecería el segundo rey de Israel. Amén. Se abre la casilla de texto para que me respondan por allí, el que desee responder. ¿Cuál fue el segundo rey de Israel? Amén. Él se establecería en Hebrón por 7 años, hermanos, antes de reinar sobre toda la nación de Israel. Hermanos queridos, allí se habla de todo esto, lo que son las ciudades de refugio y las ciudades de los levitas. Todo esto sería, hermanos, parte de la repartición de Canaán, y los últimos 3 capítulos, 22, 23 y 24 del libro de Josué, hermanos, se habla de un altar junto al Jordán. ¿Qué será ese altar junto al Jordán, hermanos? Voy a adelantarles un poco, y esto tiene que ver con aquellas 2 tribus y media que estaban establecidas al, ¿cómo se diría? Al este, amén, al este del Jordán. Estas tribus que habían dicho a Moisés: nos vamos a quedar aquí en la tierra de Og de Basán, en la tierra de Sehón, el rey amorreo. Pero Moisés le dijo: ustedes se van a establecer aquí, al este del Jordán, pero tienen que salir a pelear con sus hermanos hasta que todos tengan su tierra. No, ustedes no pueden volver al este del Jordán. Por supuesto que se quedarían los ancianos, las mujeres y los niños, mientras todos los varones de guerra irán a acompañar al resto de las tribus. Entonces, una vez que se repartieran todas las tierras, la Biblia dice: y cesó la guerra. En ese momento, cuando ya dejan de pelear, ya cesa la guerra, los guerreros que estaban al este del Jordán, hermanos, ellos, después de que cruzan el Jordán, levantan un altar parecido al que hace Josué cuando ellos cruzan el Jordán. ¿Y por qué se habla de este altar junto al Jordán? Porque cuando los que están al otro lado del Jordán, en la tierra de Canaán, el mismo pueblo de Israel se entera de que estos están levantando un altar del otro lado, ellos piensan de que ya ellos se perdieron, se corrompieron, están haciendo altares a dioses extraños, cayeron en idolatría, y ellos van para allá, hermanos. Allí aparece, creo que se llama Fines, si mal no recuerdo, el hijo de Eleazar, hermanos, aquel levita, aquel sacerdote que con una lanza atravesó a aquellos que, cuando sucedió lo que sucedió con Baal Peor, hermano, yo sé que usted recuerda porque esto lo hemos hablado en semanas anteriores. Bueno, este sacerdote, hijo de Eleazar, quien era el sumo sacerdote desde que murió su padre Aarón, usted recuerda también eso, él va para allá, y van los príncipes, y van todos para allá, hermanos, se acercan al Jordán, y prácticamente iban a salir a la guerra contra estos que también eran tribus de Israel. Y le dicen: ¿ustedes por qué están haciendo esto, hermano? ¿Ustedes por qué están levantando altares? ¿Qué les pasó? ¿Se fueron en pos de otros dioses? ¿Ya se les olvidó lo que pasó en el desierto? ¿Ya se les olvidó lo que pasó en Baal Peor? Recuerdan que murieron 24,000. Prácticamente le leyeron la carta completa. ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están haciendo estas cosas? Y ellos le dicen: no, un momento, tranquilo, no es un altar esto que estamos haciendo, es un monumento que estamos haciendo, estamos levantando algo en conmemoración de lo que sucedió en este lugar, porque para futuras generaciones, cuando nuestros hijos nos pregunten: ¿y ustedes qué tienen que ver con los que están del otro lado del Jordán? Y vean esto, sea como testimonio de lo que Dios hizo, y allí le explican todo. Y no era que habían caído en idolatría, sino que habían dejado
eso como una especie de testimonio para las futuras generaciones. Y allí entonces el sacerdote y todos los príncipes le dicen, ok, nos parece bien eso, y los dejan y se retiran a sus casas. Creo que de allí vamos a sacar algunas cosas interesantes, hermanos. Y luego entonces estaría la exhortación de Josué y las palabras finales. Y aquí vemos otro parecido con Josué, con la diferencia de que Josué no dejó un sucesor. Josué no deja a alguien a cargo, así como lo hizo Moisés. Simplemente Josué da las últimas palabras. Josué dice que ya había envejecido, ya había hecho lo que le tocó hacer, a sus últimas palabras. Y no, si mal no recuerdo, hermanos que están allí conmigo conectados, creo que es en esta oportunidad cuando Josué dice aquellas palabras emblemáticas que serían repetidas aún en la actualidad, que es cuando dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Es allí cuando Josué le da esa última exhortación. Si ustedes quieren irse en pos de Baal, váyanse. Si ustedes quieren irse en pos de dioses paganos ajenos, váyanse. Pero lo que soy yo, lo que es mi casa, serviremos a Jehová. Me parece que son casi las últimas palabras que dice Josué antes de su muerte, los 110 o 115 años, 110 me parece, 114, algo así, hermanos. La edad de Josué cuando él muere. Y eso sería entonces, hermanos, digámoslo así, el resumen de este libro de Josué. Amén. De este libro de Josué, hermanos, resaltamos entonces esto. Ahora, hablando de Josué, bueno, antes quizás de pasar a Josué persona, estamos hablando de Josué libro. Antes de pasar a Josué persona, quizás resaltar, hermanos, algunas cosas con respecto a este libro de Josué, acerca de su autoría. Se coincide con que la autoría de este libro le corresponde a la misma persona que lleva este nombre, es decir, a Josué, hermanos, hijo de Num. Antes de ser conocido como Josué, cuando se habla de los 12 espías enviados por Moisés, Josué es registrado con otro nombre. ¿Alguien me puede decir cuál era ese otro nombre que tenía Josué antes de ser mencionado como Josué? Aunque no me respondieron a la final la otra pregunta: ¿quién fue el segundo rey de Israel? Así que ya me deben dos respuestas, hermanos. ¿Con qué otro nombre se conoció a Josué antes de ser conocido como Josué? Porque la Biblia dice: y Moisés le llamó Josué. El nombre Josué tiene una traducción, hermanos, que nosotros, para decirla de una forma más simple quizás, pudiéramos decirlo, que Josué significa Jehová salva. ¿Alguien por allí como que quiere hablar? ¿O no? Amén, hermano. Ajá. Señor Jesús le bendiga. Amén. El nombre de Josué era Oseas. Eso es correcto. Gracias, hermana Patricia. Oseas, hijo de Num. Entonces, este Oseas, dice la Biblia, que Moisés le coloca el nombre de Josué. Y Josué significa Jehová salva, o el Señor es el que salva, o Él salva, o Él es salvación, o el Salvador. Y esto Josué nos trae a nosotros a memoria el nombre que es sobre todo nombre, porque hay una relación gramatical con el nombre Josué y el nombre Jesús. La Biblia nos dice, creo que en Lucas: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa el que vino a salvar. Amén. Josué tiene el mismo significado. Así que, hermanos, Josué fue el que escribió este libro de Josué,
Y alguno pudiera preguntarse, pero hermanos, si Josué lo escribió, ¿cómo es que Josué escribió acerca de su propia muerte? Porque en el último capítulo 24 de Josué se habla de la muerte de Josué. Eh, lo que la mayoría coincide es que es el sumo sacerdote Eleazar, el hijo de Aarón, aquel que se encarga de escribir estas últimas palabras como lo que tiene que ver con la muerte de Josué para anexarlo a este libro de Josué. Así que se habla, hermanos, es que este libro fue escrito muy probablemente, hermanos, alrededor del 1390 antes de Cristo. Allí hay unas fechas que corroborar. Yo cuando hablo de esto siempre hago mención de que estas son unas cifras aproximadas, si bien es cierto, son muy cercanas a la realidad, siempre va a haber como, digámoslo así, un rango, porque no se cuenta con una total y absoluta certeza o exactitud de las fechas. Por eso también hablábamos de Deuteronomio, hablábamos del siglo XV antes de Cristo, alrededor del año 1400. Entonces por allí más o menos, si se fijan, está entonces 1390 antes de Cristo, quizá un poco más, quizá un poco menos, pero por allí. ¿A quién fue escrito el libro de Josué, hermanos? El libro de Josué fue escrito al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a los extranjeros, porque en Israel ahora había muchos extranjeros. En ese entonces, desde que iban en el desierto, incluso iban extranjeros con ellos, los cuales tenían que ser circuncidados, señal del pacto, de que ellos estaban pactando, de que ellos estaban dejando su vida mundana, su vida sin sentido, y estaban asumiendo una vida nueva según las leyes establecidas por Dios, porque ese es el significado de la circuncisión. Por eso Pablo exhorta a Pedro con respecto a esto, porque a nosotros no nos corresponde la circuncisión, porque nosotros pertenecemos al nuevo pacto, no al viejo pacto. En el viejo pacto era la circuncisión, y todos aquellos que no eran israelitas de nacimiento, que se anexaban a este pueblo, que querían asumir y reconocían al Dios como el verdadero Dios, hermanos, tenían que ser circuncidados en el caso de todos los extranjeros. Amén. Pero este libro de Josué también nos alcanza a nosotros. Por supuesto, también está escrito para nosotros en este tiempo. Amén. Ahora, ¿de dónde fue escrito? Pues si lo escribió el mismo Josué, él fue prácticamente o evidentemente él fue testigo ocular de todos los hechos, todos los acontecimientos que están escritos en el libro de Josué, excepto del último, que es la muerte de Josué, cosa que otra vez se le atribuye a Eleazar. Amén. Este, por supuesto que es un libro histórico, habla netamente lo que es historia, y nosotros vamos a entender eso, hermanos, cuando estemos hablando acerca de lo que va aconteciendo. Este libro nos vamos a dar cuenta de que es netamente histórico. Hermanos, todo este tiempo que vamos a durar ahora nosotros en este estudio, en esta parte que tiene que ver ya con la conquista de la tierra prometida, vamos a tratar de centrarnos en los detalles lo mayor que se pueda. Amén. Porque es la idea que estudiemos esto, hermanos, a profundidad con los mayores detalles que se puedan. Con respecto a la última semana de este mes, mis queridos hermanos, la última semana de este mes, vamos a ver que voy a tocar un tema distinto a lo que llevamos. Hace unos días atrás, yo recuerdo que les dije que nos habíamos concentrado tanto en el estudio, en Moisés y en todo, que habíamos dejado de hacer una semana especial para hacer un tema aparte de toda esta historia que estamos estudiando. Y como lo habíamos hecho en otras ocasiones, cuando hablábamos, por ejemplo, de Isaías,
aunque la semana pasada hablamos específicamente de Levítico, tiene que ver con el tiempo en el que estamos estudiando. Así que la última semana de este mes, el último martes, bueno, aunque el último martes en realidad es el que viene, pero el que le sigue, que es el 4, vamos a ver si lo hago de esa manera. Voy a tocar unos temas, hermanos míos, que tiene que ver con el apostolado. Amén. Tiene que ver con los apóstoles y tiene que ver con los profetas. Amén. Quisiera reservar el martes 4. Amén. Para hablar acerca de los apóstoles y de los profetas, entendiendo varios aspectos hasta nuestros tiempos. ¿Existen en la actualidad apóstoles? ¿Existen en la actualidad profetas? Hermano Ezequiel. Hermano Ezequiel tenía la... Ajá, ahora sí. Sí, con acá el hermano Antonio hacíamos una pregunta más, creo que sería la última. Cuando fueron a Tierra Prometida tuvieron que conquistar la tierra y expulsar, como hemos estado escuchando hasta el momento. Los gigantes que estaban allí era de la misma de Goliat, la misma raza, eran Nephilim. Esa es la pregunta. Sí, allí los vamos a ver cuando se conquista Hebrón. Cuando se conquista Hebrón, allí vamos a hablar acerca de estos gigantes y la persona encargada de librar esta batalla, por decirlo de una manera, aunque Josué era el líder, pero vamos a ver en acción a Caleb. Caleb es el que toma la ciudad de Hebrón y allí entra en escena también Otoniel, si no me equivoco. Allí vamos a ver algunas cosas con respecto a esto, hermano Antonio, hermano Ezequiel, porque en Hebrón se habla de algunos de estos gigantes, que fueron los que ellos vieron, porque acuérdense que Caleb también era uno de los 12 espías, así que ellos, tanto Josué como Caleb, habían sido testigos oculares de estos gigantes cuando espiaron durante 40 días la tierra de Canaán. Entonces allí es cuando surge esta conversación entre Caleb y Josué, donde es muy mencionado esto cuando Caleb le dice: yo tengo la misma fuerza que tenía en aquel tiempo cuando nosotros hicimos el trabajo de reconocimiento, cuando espiamos por acá y los otros 10 dijeron que no se podía, pero tú y yo sabíamos que sí podíamos conquistarla porque más fuerte es el que está con nosotros, y Moisés me prometió y tú tienes que cumplir ahora y esta tierra me pertenece. Y entonces Josué le dijo: bueno, vaya y conquístela. Y allí entonces Caleb, con 85 años, va y conquista, entre otras cosas, esta tierra de Hebrón, donde se hablan de gigantes. Y estos gigantes muy probablemente están relacionados con Goliat, aunque estaban en otra tierra que era Galaad. Todavía no hemos llegado nosotros hasta allá porque estamos apenas llegando a la tierra prometida, pero cuando hablemos de Saúl, cuando hablemos de David, vamos a hablar de Goliat y vamos a darnos cuenta de algunas similitudes. El que sí tiene que ver en este tiempo es Og de Basán, pero Og de Basán dice la Biblia que él era el último de su raza. Quizás, hermano, no sé, tendría que ver con una raza más, quizás más de antaño con respecto a Og de Basán, y las dimensiones de Og de Basán casi abarcaban los 4 metros de altura, así que era algo también bastante considerable en comparación, por ejemplo, con Goliat, que Goliat estaba, creo que llegando a los 3 metros, alrededor de los 3 metros era la altura de Goliat, y Og de Basán probablemente alcanzaba los 4 metros de altura, casi los 4 metros de altura. Entonces, eso por allí, hermano Antonio, hermano Ezequiel, sí vamos a tocar algunas ciudades donde habitaban gigantes. Bien, hermanos, Josué persona, pudiéramos decir que nos deja muchas enseñanzas. Josué persona nos deja enseñanzas desde que era discípulo de Moisés hasta que finaliza como líder, hermanos, como
aquel encargado de llevar este ministerio tan pesado sobre sus espaldas, Josué nos deja muchísimas enseñanzas. Como líder, como seguidor, como discípulo, lo vemos allí al pie del monte esperando a su líder Moisés, mientras todo el pueblo se había corrompido adorando aquel becerro de oro. Josué estaba al pie del monte esperando a Moisés, o no sé si al pie del monte, quizá un poco más arriba, porque él acompañó a Moisés hasta cierta altura, hasta que Moisés continuó solo. Allí estaba Josué esperando. Josué, hermanos, es un ejemplo de fe. Josué es un ejemplo de fe, de creer en la palabra de Dios. Ahora mismo, cuando Dios le estaba diciendo, y lo leímos al inicio el día de hoy, solamente esfuérzate y sé valiente, hermanos, estas palabras en Josué hicieron un eco que años después, 30, casi 40 años después, este mismo Josué dice: si ustedes quieren apartarse del verdadero camino, lo pueden hacer, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Por lo tanto, nos da este ejemplo Josué de lo que es la fe, creerle a la palabra de Dios, la fidelidad. Josué le fue fiel a Dios y por eso Dios le fue fiel a Josué. Aunque la palabra dice que aun cuando nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Imagínense, si nosotros le somos fieles a Dios, cuánto más o cuánto mayores serán las cosas que podremos alcanzar. Josué persona dirigió, hermanos, el cruce del río Jordán, abriendo el camino para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Josué persona conquistó la ciudad de Jericó, derribando, hermanos, sus murallas. Las grandes murallas de Jericó cayeron. Josué persona dirigió al pueblo de Israel en varias campañas militares, campañas exitosas, donde se demostró el nivel estratégico militar que tenía Josué, aprendido en la escuela de la vida, en los 40 años que tuvo en el desierto, en las batallas que estuvo junto a su líder Moisés, que también fueron bastante. De hecho, en el transcurso de esta parte del estudio vamos a ver las batallas de Moisés, o a mencionarlas, mejor dicho, y las batallas de Josué también las vamos a mencionar. Josué persona se encargó de dividir y distribuir la tierra prometida entre todas las tribus de Israel, tal como Dios le indicó. Aquí vamos a ver lo que yo decía la semana pasada acerca del Urim y acerca del Tumim. ¿Qué tribu debía salir a pelear? O incluso después de la muerte de Josué, los primeros días, cuando entramos a la fase de los jueces, con Otoniel y con los primeros días, vamos a ver también que ellos hacían esto, consultaban con los sacerdotes a dónde tenemos que salir, o quién tenía que salir primero, o si íbamos a tener la victoria en esta guerra o si no. Todo eso también lo vamos a ver mucho por acá en esta parte del estudio. Hermanos, la alianza que se hizo con los gabaonitas, la conquista que hizo Josué, amén, de Ai, primeramente tuvieron que corregir un error, vamos a decirlo así, un error estratégico, pero también hay razones espirituales detrás de quizás alguna derrota que hubo por allí, previa a esta victoria sobre Ai, sobre esta ciudad. Josué persona conquistó, hermanos, varias otras ciudades y territorios en la tierra prometida, estableciendo, hermanos, la presencia e influencia del pueblo de Israel en todo ese lugar. Cuando los gabaonitas buscan alianza con Josué, ¿sabe lo que le dijeron ellos? Nosotros hemos escuchado de lo que Dios ha hecho con ustedes desde que estaban en Egipto. Hermanos, todo lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto no era secreto para nadie, y con Josué conquistando y derrotando todas estas ciudades, hermanos, en la tierra de Canaán, se cumplió lo que había dicho este rey, hermanos, lo tengo aquí cerquitita, el que llamó a Balaam, Balac, si mal no recuerdo. Este rey Balac, cuando él habla con los madianitas, él
él era el rey amonita, hermanos, Balac. Este rey, él dice que así como el buey lame la hierba, así como va arrasando, va comiendo todo, así el pueblo de Israel va a ser con todo este territorio. Así dijo el rey Balac del pueblo de Israel. Y aquí con Josué vamos a ver cómo se cumple esa palabra, porque ellos literalmente iban comiendo, iban conquistando ciudad tras ciudad, hermanos. Esto haciendo mención de Josué persona. Amén. Por eso se habla de la influencia que tenía el pueblo de Israel. Todas las ciudades alrededor comenzaban a temblar, trataron de unirse, trataron de hacer alianzas, varios reyes, y no pudieron, no porque Israel sea fuerte, sino porque la mano poderosa de Dios estaba allí dirigiendo a Israel. Ellos iban peleando hacia las ciudades que Dios les iba indicando. Otra de las cosas que Josué persona hizo, hermanos, fue renovar el pacto entre Dios y el pueblo. Josué convocó asambleas, y en estas asambleas, hermanos, se reafirmaron las leyes y los mandamientos. Josué les dejó bien en claro al pueblo de Israel que tenían que seguir con los mandamientos que habían quedado escritos por mano de Moisés, por mandato de Dios. Hermanos, Josué renovó este pacto. Incluso lo vamos a hablar cuando se habla de la circuncisión después de que cruzan el Jordán, de la celebración de la Pascua, del cese del maná, porque hasta este momento todavía el maná estaba presente en ellos, cesaba el maná, hermanos. Y luego cuando finaliza la guerra, cuando dice la Biblia cesó la guerra, el pueblo de Israel dejaría de ser un pueblo nómada para convertirse quizás en un pueblo, pudiéramos decir, hermanos, sedentario, pudiéramos decir, ya un pueblo establecido en un lugar fijo. Y entonces de esa manera Josué serviría incluso el día de hoy para nosotros como un ejemplo, no solo de fe, hermanos, de creerle a la palabra de Dios, sino de fidelidad y de devoción a Dios, animando al pueblo, animándonos a nosotros mismos mientras estudiamos la historia de Josué a seguir avanzando en el camino al que Dios nos ha llamado y a permanecerle fiel a Él. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mis queridos hermanos, hasta aquí el día de hoy. Pido disculpas por la transmisión en Facebook. Amén. Habíamos empezado y se me había olvidado comenzar la transmisión. Ya me ha pasado otras veces, pero me di cuenta relativamente temprano, así que allí en Facebook también quedó la transmisión por si acaso. Y hermanos, yo hice un canal en YouTube donde estoy subiendo todas estos estudios que estamos haciendo para su posterior análisis, para que sea de bendición para todos aquellos que puedan verlo, hermano, para que usted mismo pueda ver este canal, pueda ver estos videos, pueda compartirlos, hermanos. Toda la gloria es de Dios. Usted quizás o alguien quizás pueda ver mi cara allí, pueda escuchar quizás mi voz hablando, pero esto no soy yo, hermanos. Todo esto es para la gloria de Dios. Todo esto es para que el mensaje de Dios, amén, hermano David, amén, hermano Ezequiel, esto es para que la palabra de Dios, hermanos, llegue, alcance a otras personas. Muchas veces hay personas interesadas en estudiar la Biblia, la leen y no la entienden, hermanos, y entienden cosas que no son. Pero a través de los estudios se pueden analizar mejor la palabra de Dios. Y creo que hasta el día de hoy, con lo que hemos hecho, creo que algo hemos alcanzado, hermanos. Tengo esa esperanza y por eso el tiempo y el trabajo que se está invirtiendo en todo lo que es este proyecto de este estudio, hermanos, que se está haciendo. Así que eso, mis queridos hermanos, voy a finalizar la transmisión en Facebook. Que el Señor Jesús les bendiga a todos aquellos que lo vieron en vivo o que lo van a ver después. Amén. Y gloria a Dios.
Hermanos, agradecerles a cada uno de ustedes, como lo digo en algunas ocasiones, los sobrevivientes, hermanos. Amén. A los que quedan hasta el final de la clase. Hermana Rosina, hermano Elías, hermana Ruth, muchas bendiciones, hermanita Lucero. Me contenta que te hayas conectado, hermano Lucero. Bendiciones, hermano David, un gusto, de verdad que sí, hermano David. Estamos en contacto por allí, estamos pendientes, hermano David. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente. Hermana Patricia, gracias por su apoyo. Amén. Y hermana Patricia, pues de verdad que me gusta porque usted participa también y eso, hermano, se le agradece muchísimo. Hermano Darwin, familia, hermana Ángela, muchas bendiciones a todos. Hermanos, antes de quedar despedido, quisiera hacer una oración. Amén. También agradezco, por supuesto, a mi hermano Ezequiel Barrientos. Amén. Que está por allí, mi hermano y amigo Ezequiel Barrientos. Tenemos que hacer, hermano, algún conversatorio, hermano Ezequiel. Saludo también a mi hermano Antonio. Hermano Antonio, le voy a pasar el enlace del último video que subí, que allí estuvimos la despedida de Moisés, y yo mostré como un video de lo que pudo haber sido la visión de Moisés antes de morir. Así que, hermano Antonio, para que lo vea, porque ese día usted no se pudo conectar y yo sé que quería estar presente ese último día. Amén. Hermano Ezequiel. Amén. Gracias, dice el hermano Antonio. Va a esperar el enlace, dice. Y sí, hay que hacer también hartas cosas este año, empezar en marzo con conversatorios, con confraternidades. Hay que planificar harta actividad, hermano Jackson, que estamos con todo el ánimo de hacerlo. Amén. Como dice Claro mamá. sí. Juego y sacar el estufa. Sí. Y después vamos a ir a ver el tema de la iglesia. Amén, Bueno. amén. Claro que sí. Bueno, hermano Ezequiel, no sé si ya que estamos ahí, no sé si puede hacer la última oración, hermano Ezequiel. Amén, amén. Vamos a ponerlo a trabajar. Para eso estamos acá. Eso es, muchas gracias. Gracias, Señor. Oremos a Dios. Gracias, Señor Jesús, te damos por este momento Amén. tan grato, tan maravilloso que nos has provisto de estar escuchando tu palabra, de estar y ser participantes, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Es importante escuchar tu palabra, es importante porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bendice a cada uno de los que se han conectado, Señor, a esta emisión, a esta enseñanza, a nuestro hermano de Venezuela, a los pastores. Bendice, Señor Jesucristo, a cada uno integrante, a Lucero, a mi hermana Patricia, a mi hermana Rosina, a todos los que se han conectado hoy, Señor, que sea de mucha bendición para cada hogar, que cada hogar sea fortalecido, que cada familia sea fortalecida en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay algo que no puede faltar, Señor, y es el pan que viene de lo alto, que es tu palabra. Amén. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de tu palabra que viene de lo alto. Te damos las gracias, Señor, todos tengamos una rica noche, una noche agradable, podamos dormir bien en la paz del Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, mis hermanos, ahora sí somos despedidos. Hermano David, por ahí le voy a compartir el enlace, amén, del canal de YouTube, y igual a los hermanos que quieran apoyar los videos. Si quieren, hermano, activar su cámara, su micrófono para despedirse, hermano, ya somos despedidos, también puede activarse. Amén. Ahora, Mateito, muchas bendiciones. Mateito, bendiciones. Hermano Jackson, Bendiciones, el Señor Jesús le bendiga. hermano Antonio. Bendecido.